¿Alguna vez has tenido que pasar por un momento de dolor o de enfermedad y tú no te explicas la razón por la cual estás en medio de esa situación? ¿O has visto de alguna persona que parece ser un buen cristiano, parece ser sensible a la palabra de Dios, obediente, dedicado al Señor, pero aún así está pasando por momentos de dificultad, de dolor y de enfermedad? Pues la palabra de Dios tiene una historia muy interesante que nos puede dar una luz o una nueva perspectiva en torno a la enfermedad y el sufrimiento en nuestras vidas. Acompáñanos. La historia que consideraremos el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 1 al 3. Es un momento muy importante y muy interesante porque sucede algo muy particular. El Señor Jesús, en medio de su ministerio, un día se encuentra con un hombre que había sido ciego de nacimiento, que era ciego en el momento en el que se encontró con Jesús. Y los apóstoles en ese momento aprovecharon esa oportunidad para preguntarle a Jesús acerca de algo que parecía ser un misterio para todos ellos. En la antigüedad, y aún hoy en algunos círculos cristianos, se creía que la enfermedad, las calamidades, la pobreza, la esterilidad eran un castigo de Dios por algún pecado que la persona había cometido. De hecho, ese fue el argumento que los amigos de Job utilizaron con él frente a su enfermedad. Pues en este caso, era muy extraño que este hombre fuera ciego desde su nacimiento, porque si no había tenido oportunidad de pecar en su carne, ¿por qué era ciego a partir de ese racionamiento antiguo? Pues Jesús, en ese momento, cuando los apóstoles le preguntaron quién pecó, si pecó él o pecaron sus padres para que él fuera ciego, Jesús respondió que ni él ni sus padres habían pecado, sino que lo que había pasado en la vida de este hombre había sucedido para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y eso es muy interesante porque la verdad es que en la Biblia y en nuestras vidas no hay nada que suceda que sea coincidencia. Así que no fue coincidencia el encuentro de Jesús con este hombre en ese momento. Fue algo planeado por Dios, fue una unión que se dio de manera divina y soberana y se dio con propósitos muy especiales. Como lo dijo Jesús, las obras de Dios deberían ser manifestadas en este hombre. Y al final, Jesús terminó sanando a este hombre ciego de nacimiento. Y eso fue un testimonio muy grande y muy especial, no solamente para la vida de los apóstoles, sino para todo el ministerio de Jesús, para muchas personas que fueron testigos de ese milagro y de esa vida transformada de este hombre que había sido ciego, pero que ahora por la obra de Jesús podía ver. Tal fue la magnitud de ese testimonio que los sacerdotes, a los fariseos y toda la élite religiosa llamó a este hombre para preguntarle qué era lo que había pasado y se armó un revuelo muy grande en torno a este milagro. Pero es que Dios había permitido este encuentro para que su nombre fuera glorificado y para que con esto no quedara duda de que Cristo era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios y era el Salvador del mundo, que su poder le daba a él la autoridad y el estatus de Hijo de Dios, porque él era Hijo de Dios y él es el Hijo de Dios. Así que, en medio de esta situación, pues nos resulta interesante ver que la enfermedad no solamente puede ser producto del pecado, es posible. A veces también la enfermedad y los momentos de dolor y quebrantamiento pueden ser para la gloria de Dios, pueden ser momentos que Dios ha orquestado para su gloria.
Y otro ejemplo maravilloso de esto, pues es Job. Job era un hombre recto, era un hombre intachable. Dios mismo lo presenta con unas credenciales maravillosas. Pero Dios permitió en su vida una enfermedad y unos momentos de dolor muy fuertes, que al final también se dieron para que se diera gloria a Dios por su poder y por su soberanía en todo lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas. Job era un hombre íntegro que amaba a Dios con todo su corazón y Dios no estaba dispuesto a desaprovechar esa oportunidad para mostrar delante de Satanás y de todas las huestes espirituales a este hombre que confesaba y practicaba un amor profundo por Dios. Y la gloria en este caso fue para Dios, a través de la vida de Job y como lo vimos en el caso de este hombre ciego, a través de su vida también. Es muy interesante estas dos historias porque nos dejan entender que a veces muchas de las cosas que suceden en nuestra vida tienen el propósito de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y es que ese es el propósito de nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a adorar a Dios, a vivir para darle la gloria a Él. Y nuestras vidas son instrumentos útiles en las manos de Dios para que eso suceda. John Piper, un reconocido erudito cristiano, comenta con respecto a la soberanía de Dios y a lo que Él puede hacer en torno a nuestra vida lo siguiente. Decir que Dios gobierna sobre todo significa que Él es soberano, su soberanía implica que Él puede hacer y que de hecho hace todo lo que quiere y decide hacer. Él sí nos aflige, pero no porque sea de su agrado, sino porque eso significa que aunque hay aspectos de su carácter que hacen que se incline a no afligirnos, hay otros aspectos de su carácter que demandan la santidad y rectitud de afligirnos. Él no es indeciso, sino que hay una belleza y una coherencia perfecta en la forma en que cooperan todos sus atributos. Pero Él también es un ser complejo. Su carácter se parece más a una sinfonía que a la interpretación de un solista. Así que cuando digo que la soberanía de Dios significa que Él puede hacer y que de hecho hace todo lo que quiere y decide hacer, me refiero a que no hay ninguna fuerza externa a Él que pueda impedir o frustrar su voluntad. Cuando Él decide que algo suceda, sucede. O para decirlo de otra forma, todo sucede porque Dios quiere que suceda. Así que esto debe hacernos pensar en que la soberanía de Dios sinceramente está fuera del alcance de nuestro entendimiento. El hecho de que Dios se haya revelado a nosotros en su palabra y Él haya encajado su carácter y quién es Él en un envase que nosotros podamos comprender que es a través de su palabra, no significa que eso sea todo lo que Él es. Él es mucho más que eso y su soberanía, sus atributos, su persona se expresan muchas veces de formas que no podemos entender. Pero Él quiere su gloria, Él no está dispuesto a compartirla y Él quiere que todos nosotros le adoremos y le sirvamos para la adoración a Él. Y en este caso, la vida de estas personas fue un testimonio de esta verdad. Así que hay momentos en nuestras vidas en el que el dolor y el sufrimiento pueden ser para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude en todo tiempo a vivir dándole gloria a Él y a ser instrumentos para que las personas vean su luz, vean su santidad, vean sus atributos, su carácter, lo amen y lo adoren. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.